Tenemos en la línea telefónica a Francisco Rodríguez, en esta parte de nuestro programa, es el economista, profesor de la Escuela de Corbel de Estudios Internacionales en Denver, es PhD en Economía, fundador y director de for Venezuela, y los saludamos. Francisco, buenas tardes, te saludamos. Buenas tardes, Maripili. Un gusto conversar contigo, como siempre. Encantada de conversar contigo. Bueno, queríamos hablar contigo en esta oportunidad porque tú escribiste un hilo de Twitter en el cual hablabas sobre tu preocupación respecto a el hecho de que eventualmente partidos de la oposición que pertenecen a la plataforma unitaria habrían recibido entre 100.000 y 200.000 dólares mensuales provenientes de fondos públicos de el que maneja eso que se ha dado por llamar o que en algún momento llamaron el gobierno interino, pero que serían básicamente fondos que pertenecen a todos los venezolanos que están congelados del Banco Central de Venezuela. Yo quería una explicación de eso. ¿Cómo es eso de que hay partidos políticos de la plataforma unitaria que están recibiendo esa cantidad de miles de dólares mensuales del dinero de los venezolanos? Sí. Bueno, buenas tardes, Maripili. Efectivamente, mis comentarios se basan en un reportaje de otro medio que ha reportado información al respecto. Pero primero, antes de todo, quisiera decir que el problema del uso de los fondos para el financiamiento de actividades partidistas es un problema que existe en Venezuela. La ley y la constitución claramente lo prohíben. Además, incluso si no estuviese explícitamente prohibido, esto es como que algo, digamos, lógico, básico. Los recursos públicos no son para ser utilizados por partidos políticos ni para beneficio personal. Y el uso de los fondos que nos pertenecen a todos los venezolanos para fines políticos tiene un solo nombre, que es corrupción. O sea, es el desvío de recursos para fines que no están explícitamente en la ley. Y esto es algo en lo que, vamos, hay, en mi opinión, señales bastante claras de que el gobierno de Nicolás Maduro ha violado flagrantemente estas disposiciones constitucionales y hace uso constante de recursos públicos en sus actividades políticas, incluido de formas evidentes, tales como, por ejemplo, el mismo uso del canal del Estado como un instrumento de propaganda política. Y esto es algo en que la oposición criticó consistentemente y denunció como una práctica violatoria de la Constitución. Y por lo tanto, uno esperaría que la oposición y mucho más el grupo de oposición que ha tomado control de algunos recursos del Estado venezolano bajo el argumento de que de erigirse como un gobierno interino, que hubiese tenido una práctica distinta, una práctica tal como aquella por la que estaban abogando de transparencia en el uso de los recursos públicos. Pero sin embargo, es muy preocupante que ha surgido evidencia de que estos recursos están siendo utilizados directamente para financiar los partidos políticos. Y en particular yo hice referencia a un reportaje publicado en una publicación que se llama Exclusividades Económicas, que es producida por el portal Hispano Post. Es una publicación de reportaje sobre temas económicos por suscripción. Y en esta publicación mencionan la información confirmada por varias fuentes de la oposición de que cada uno de los partidos políticos del gobierno interino, o sea, los partidos políticos que apoyan al interinato de Juan Guaidó de la plataforma unitaria, reciben entre 100.000 y 200.000 dólares mensuales. ¿Cómo es que esto ocurre? Esto parece que está ocurriendo a través de una partida que se llama Fondos para la Defensa de la Democracia. Y esta es una partida del presupuesto del gobierno interino, y sabemos que esos recursos se están desembolsando porque el mismo Banco Central
del interinato, la llamada Junta ad hoc del Banco Central, ha publicado datos sobre cuánto se está gastando en este supuesto fondo para la defensa de la democracia. Pero resulta que este fondo, que la realidad de cómo se está gastando este fondo, es que se está haciendo transferencias a los partidos políticos para que lleven adelante su actividad. Por eso que dije, que no saquen sino cuando él se caiga nada más. La Constitución venezolana es violatorio de las leyes, es reproducir la misma conducta que se ha criticado y se ha condenado en el gobierno actual. Él no solo es violatorio de las leyes venezolanas, sino que también es violatorio incluso de las leyes porque él me da miedo que te vaya... Hay una ley que se llama la Ley contra Prácticas Extranjeras de Corrupción, Foreign Corrupt Practices Act, que efectivamente prohíbe el uso de recursos que estén bajo jurisdicción estadounidense, incluidos recursos en bancos estadounidenses, para violar disposiciones anticorrupción de otros países. Y en este caso estaremos hablando de que se utilizaron fondos del Banco Central de Venezuela, que están en la Reserva Federal de Nueva York, se transfirieron al gobierno interino para su presupuesto y en la ejecución de ese presupuesto se transfirieron a los partidos políticos. Esto con la publicación de Hispano Post. Ahora, yo simplemente lo que he pedido, dándole cierta credibilidad a Hispano Post, pero también entendiendo que en cualquier tipo de acusación, a conservar y sobre todo a respetar la naturaleza, el indicio de que puede haber habido un mal manejo de la cosa pública, con el pasar de los años han surgido manos salvadoras el derecho a que al servicio del ambiente, quienes fundaciones, sean acusados de haberlo hecho con mucho esfuerzo, se defiendan pocos y den recursos explicaciones, y sobre que lo que la todo plataforma un unitaria exceso de creatividad debería han hacer logrado captar es voluntarios primero explicar qué es lo que está pasando con estos recursos, desmentir o no lo que dice la publicación de Hispano Post, y segundo, abrirse a una auditoría externa y sobre todo a respetar la naturaleza, que no sea simplemente que ellos lo nieguen, porque nosotros sabemos que lo pueden negar, pero deberían ser auditados externamente y que constate una serie de auditores independientes cómo es que se han estado utilizando estos recursos y si efectivamente esos recursos se utilizaron para financiar a partidos políticos. Bueno, aquí hay una serie de violaciones de la ley venezolana y de la ley estadounidense que tienen que ser reportadas, tienen que ser juzgadas. Ahora, fíjate una cosa. Negar una cosa como esta es bastante complicado porque es que está dentro de las mismas cifras del, entre comillas, Banco Central ad hoc, no sé cómo es que lo llaman, de la asignación de estos recursos a los partidos. O sea, ellos mismos lo están diciendo, para una supuesta defensa de la democracia. El Banco Central dice que se están transfiriendo recursos a algo que ellos llaman Fondos para la Defensa de la Democracia. Entonces, claro, lo que efectivamente tiene que haber es una auditoría del uso de esos fondos y que una agencia independiente tenga acceso a las cuentas, vea a quién se hicieron las transferencias y si efectivamente vemos que se hicieron transferencias bancarias a cuentas de los partidos, a cuentas manejadas por los partidos, vamos, eso es un crimen en la ley venezolana, desde el punto de aparte, en la ley venezolana y en la ley estadounidense. Claro, pero a lo que yo iba, o sea, que le transfieran a estas organizaciones políticas $200,000 mensuales, que no es cualquier cosa, $200,000 mensuales. Bueno, con razón no quieren que se acabe el interinato para más nunca y con razón están, bueno, proclamaron a Guaidó dictador del interinato porque es per seculam seculorum, ¿no? Un señor que en el peor de los casos que alguien le hubiera hecho caso a Guaidó, tenía que haber convocado, en el peor caso, tenía que haber convocado elecciones a los 30 días. Bueno, ya el señor va por no sé cuántos años en esa ridiculez de decir que es presidente, pero mientras que hace la fantochada de decir que es presidente, se están agarrando todo este montón de dinero que son tuyos, que son míos, que son de todas las personas que nos están escuchando ahorita, porque esos son recursos del pueblo venezolano y se lo están repartiendo entre ellos. A ver, hace ya unos meses, el propio Julio Borges, no lo estoy diciendo yo, el propio Julio Borges dijo que tenían, que tenían 1.600 personas en la nómina y resulta que en esa nómina le dan plata ¿a quién? ¿Para hacer qué cosa? O sea, y entonces ahora aparece esta información de que le están dando entre 100 y 200,000 dólares mensuales a los partidos políticos de la plataforma unitaria. Bueno,
A ver, es que esto de verdad es como muy complicado, porque mira, por supuesto que los recursos públicos no se deben utilizar para fines político-partidistas en ningún caso, en eso estamos de acuerdo. Ahora, una cosa es un peculado de uso, o sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una persona que utiliza, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, una camioneta, un vehículo que pertenece a un ministerio para trasladar una cuestión de una campaña política. Bueno, eso, a que a ti te den $200,000 mensuales para que tú hagas política, bueno, pero imagínate tú la inmensa diferencia entre una cosa y la otra. O sea, de verdad, es que esto es muy escandaloso. Yo lo que no entiendo es cómo es posible que esa cosa que llaman, ese esperpento que llaman el interinato, no diga ni una palabra al respecto. Y todavía tiene los riñones de salir el mamarracho de Guaidó el fin de semana diciendo que él quiere que se fijen las fechas de las elecciones y no sé qué más. Pero si las fechas de las elecciones están fijadas en la Constitución Nacional, él no tiene que estar pidiendo eso. Además, ese señor tiene que presentarse ante la justicia como por 37 crímenes diferentes, entre otros, haber firmado un contrato con mercenarios para invadir su propio país. Entonces, ¿de qué está hablando este mamarracho? O sea, de verdad es que a mí lo que me impresiona son los niveles de descaro tan gigantescos. O sea, es que la cara dura es, pero de titanio, es de titanio. O sea, es una cosa que yo no lo puedo ni creer. Y entonces que haya partidos de estos que supuestamente están financiados así, pidiendo que ellos tienen que ir a México a dialogar, porque ellos no pueden dialogar aquí en Katia, no, ellos tienen que irse para México a dialogar. Pero yo no entiendo esto, Francisco. De verdad, yo estoy más. De verdad, yo hace rato como que dejé de entender la política, porque esto es una cosa impresionante. Sí, efectivamente, el uso de recursos públicos de cualquier forma, su desvío para usos distintos de aquellos los que están contemplados en la ley, que son ¿Aló? mucho más un país que tiene la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. ¿Cuántas propuestas no se han hecho? ¿Cuántas veces no le hemos pedido al mismo gobierno interino, al mismo interinato? Yo personalmente, a través de la organización que presido, hemos presentado planes y propuestas para que se utilicen los recursos que están en el exterior para atender la grave crisis y las graves necesidades de los venezolanos. Se ha planteado incluso y hemos obtenido todo tipo de respuestas. Fíjate que recientemente hay una noticia muy interesante, que como parte de los diálogos de México, pareciera que se está llegando a un acuerdo para la utilización de $3,000 millones que estaban bajo control del interinato para utilizar esos recursos en un programa de Naciones Unidas para atender la crisis humanitaria venezolana. Me parece muy bien que eso se esté haciendo ahora. ¿Por qué eso no se hizo hace 3 años? La organización que yo presido, Petróleo por Venezuela, en el 2019 hizo una propuesta formal al interinato para utilizar esos recursos como parte de un acuerdo con el gobierno de Maduro, o incluso si no podían ponerse de acuerdo con el gobierno de Maduro, porque eso era lo que ellos decían, ¿no? Que era imposible llegar a un acuerdo porque Maduro no quería ponerse de acuerdo en nada, y porque ellos no se iban a sentar a hablar con Maduro. Entonces, que por lo menos lo utilizasen en ayudar a los venezolanos que estaban en el exterior, los migrantes, los 7 millones de migrantes venezolanos que hay ahora, de acuerdo con estadísticas internacionales, muchos de ellos pasando necesidades muy fuertes en medio de la pandemia, siendo expulsados de sus residencias, enfrentando graves problemas de xenofobia. Y la respuesta que nosotros obtuvimos de los funcionarios del interinato es: no, es mentira. Me dijeron a mí personalmente: tú estás mintiendo, nosotros no tenemos ese dinero, es falso que nosotros tenemos ese dinero. Y ahora mismo o sea, no solo se han gastado ya $160 millones en el funcionamiento del interinato, tienen una cuenta en la que se depositaron $342 millones de la Reserva Federal, para la cual le emitieron una licencia de OFAC para gastar en el gobierno interino, en esta burocracia sin sentido de la que tú estás hablando. Pero además se está hablando de hacer efectivos estos $3,000 millones bajo supervisión de las Naciones Unidas. Entonces el dinero está ahí, siempre estuvo ahí. Ellos negaron que estaba ahí. Y aquí hay
digamos, una falta de empatía básica con los problemas de los venezolanos, de ambas partes del conflicto político venezolano, porque para mí, o sea, te lo digo con toda la claridad, para mí Maduro es lo mismo. O sea, y para mí la forma en la que Maduro utiliza los recursos públicos, y nosotros lo denunciamos en la campaña del 2018, cuando Maduro incluso prometía a la gente bonos en el carnet de la patria para ir a votar. Esa fue la razón por la que nosotros no reconocimos la victoria de Maduro en el 2018, porque utilizó el hambre de los venezolanos para chantajearlos, para que fueran a votar por él. Pero a mí lo que esto me muestra es que nosotros tenemos en los extremos del conflicto político venezolano a dos partes, que son el madurismo y el guaidosismo, que no parecieran importarles para nada las necesidades que están atravesando los venezolanos, y que lo único en lo que piensan es cómo es que ellos se mantienen en el poder, cómo es que ellos mantienen el control de recursos y cómo los utilizan para dárselos a su gente. Pero hay una desconexión brutal con las necesidades urgentes que está atravesando cada uno de los venezolanos, en particular los venezolanos más vulnerables, y para mí está claro que y es uno de los problemas incluso básicos que yo tengo con el mismo diálogo de México, que sí, de repente en los próximos días nosotros vamos a ver restablecerse unas conversaciones en México, hablando sentados en un hotel de 5 estrellas en México, dos agrupaciones que no representan a nadie en Venezuela, que solo se representan a sí mismos. Ahora, mira, te pregunto una cosa, Francisco. Tú dijiste hace unos minutos, amigos, estamos hablando con Francisco Rodríguez, tú dijiste hace unos minutos que utilizar esos, entre comillas, fondos para la defensa de la democracia, para financiar partidos políticos de la plataforma unitaria, no solamente constituía un delito en Venezuela, sino que también era un delito en Estados Unidos. Me gustaría que profundizaras en eso porque esto no me queda tan claro. O sea, ¿de qué tipo de delitos estaríamos hablando? En Venezuela está claro, pero en Estados Unidos, ¿cómo sería eso? Bueno, fíjate tú, por ejemplo, la razón por la cual el Alex Saab, quien el gobierno de Maduro dice que es embajador, en la oposición dice que es un empresario corrupto, bueno, la razón por la cual él está preso en Estados Unidos, los cargos que él tiene, son cargos de lavado de dinero asociados a actos de corrupción. O sea, efectivamente fueron transferencias bancarias que los fiscales estadounidenses han presentado que se hicieron a funcionarios, a testaferros de funcionarios públicos para que le diesen a ese señor unos contratos de la Misión Vivienda. De la misma forma, vamos, hay otros casos, tanto de venezolanos como de no venezolanos, que están siendo procesados en Estados Unidos, algunos de ellos fugitivos de la justicia, y siempre el punto es el mismo, que tiene que ver con que ellos llevaron a cabo actos de corrupción en sus países, sobornaron a funcionarios públicos, pero eso es algo que ocurre en su país, como tú dices. Eso puede estar violando la ley venezolana, la ley mexicana, la ley boliviana. De hecho, recientemente hubo un caso de un exministro del gobierno de Yanine Áñez en Bolivia, que también fue imputado por haber recibido sobornos para unos contratos públicos en Bolivia, pero el problema ocurre cuando ellos utilizan el sistema financiero estadounidense, porque si tú utilizas una cuenta en Estados Unidos, una cuenta en Miami o incluso una cuenta europea y tú le haces una transferencia a alguien a quien le estás pagando un soborno y esa transferencia se hace a través del sistema financiero estadounidense y puede incluso ser una transferencia que va de una cuenta europea a una cuenta en las Islas Caimán, pero que pasa por un banco estadounidense, entonces ahí estás violando lo que se llama el Foreign Corrupt Practices Act, la ley contra las prácticas extranjeras corruptas, que es una ley que se creó en Estados Unidos justamente para que no se utilizase el sistema financiero estadounidense y para que no se para facilitar la corrupción en otros países. Entonces eso lo que quiere decir es que cuando se utiliza el sistema financiero estadounidense para violar la ley, en particular las disposiciones en contra de la corrupción en otros países,
también se está violando la ley americana y por lo tanto también se puede ser sujeto de una investigación en Estados Unidos. Y en este caso, lo que nosotros nos encontramos es que de acuerdo con esta información, otra vez una información publicada por medios y bueno, corresponderá a los representantes del interinato negarla o explicar cómo es que ellos van a desmentirlo o llamar a una averiguación, una auditoría como nosotros pedimos. Pero si esto que publica Hispano Post es cierto, entonces efectivamente se utilizó una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal de Nueva York para hacer estos gastos. Eso automáticamente quiere decir que se violó la ley contra las prácticas de corrupción en Estados Unidos y que por lo tanto quienes presuntamente hicieron eso, si eso efectivamente se constata, pueden haber violado no solo leyes venezolanas, sino también leyes estadounidenses. Ya. Bueno, te agradezco, Francisco, que hayas estado con nosotros y que nos hayas explicado todos estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Maripili. Un gusto como siempre. Amigos, era Francisco Rodríguez con quien estábamos conversando. Como ustedes saben, él es economista, es el director de Oil for Venezuela y también profesor de la Escuela Corbel de Estudios Internacionales.